¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal, Mauricio? Pues bien, hombre, te pregunto, ¿servimos un café? Claro que sí, perfecto. Bueno, Raúl, y hablábamos en el último episodio de Los Ángeles, tema que de alguna manera nos vincula con el tema que tenemos para ofrecer el día de hoy, porque ¿de dónde vienen los demonios? Claro que sí. El día de hoy estaremos hablando de los demonios. Pues, Mauro y oyentes, es muy interesante ver que en el mundo existe la idea del dualismo. Entonces, si tú miras en muchas religiones, en muchas filosofías, existe la idea de un dualismo, el bien y el mal, ¿sí? Y exacto, y es un concepto que no es nuevo, es muy viejo, entonces podemos decir arriba y abajo, lo propio y lo ajeno, los unos y los otros, nosotros y ellos, en fin, se trata de un principio, Mauro, de oposición, fácil de vender sobre todo en el aspecto de la literatura, de la política, el deporte y también de la religión. ¿Por qué digo esto, Mauro? Porque cuando vamos a hablar tanto de ángeles y como lo es hoy de los demonios, pues tenemos que hablar dentro de un marco referencial. Y ese marco o contexto referencial, ¿cuál es? La religión. Tenemos que partir de las religiones porque son las que tratan estos temas metafísicos. Y dentro de este tema metafísico, pues está, hombre, la idea de los demonios, de Satanás, del diablo, que eso lo vamos a ver. Y a partir de la religión, Raúl, es donde se intentan dar las primeras interpretaciones de lo desconocido, de lo que no le encontramos sentido, de lo del más allá. Claro, Mauro, lo que te decía, y oyentes, lo que te decía, todos estos aspectos que tienen que ver con lo metafísico. Aquí no podemos hablar de un aspecto científico, porque para referirnos, vuelvo y te repito, a temas como son los ángeles y en este caso los demonios, tenemos que ir a ese contexto religioso y vemos que es un contexto religioso que es transcultural, está en todas las culturas. Y hoy quiero que veamos eso, o sea, que nos acerquemos a un tema que para mí es oscuro, como lo es los demonios. Así es, un tema oscuro, no deja de ser tenebroso. Y también hay algo que quisiera yo comentarte, Raúl, y es que en esta investigación que hemos estado llevando a cabo acerca de este mundo de los demonios, logramos identificar imágenes, ilustraciones de muchos artistas y de personas que quieren reflejar cómo es un demonio, la figura como tal de un demonio, y yo creo, Raúl, que de alguna manera estamos también como reflejando ese lado oscuro propio nuestro. Mira, es que si tú lo quieres mirar desde, digamos, una perspectiva, como lo estás nombrando, desde la parte psicológica o desde buscar ese lado oscuro en nosotros, pues sí, podría ser. Pero yo te invito a que lo miremos desde ese contexto religioso, que es, como te digo, transcultural, y vamos a ver en el transcurso del podcast que muchas culturas en el mundo, a partir de sus creencias religiosas, abordan este tema de lo que son los demonios y diríamos unos espíritus del más allá, unos espíritus oscuros, pero vamos a irnos metiendo en el tema como tal. Así es. Hablemos, Raúl, entonces de Satán. ¿Quién era este señor? ¿Cuándo aparece? Bueno, es importante cuando nos vamos a referir a los demonios a hablar de Satán, Satanás o el diablo. Sí, porque es uno de los personajes más conocidos en todas las tradiciones, sobre todo, Mauro, occidentales, porque está, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que en estas tres religiones se habla de este ente, de este espíritu del mal, que encierra pues toda la oscuridad, pero volvemos, como hablamos en el podcast de Los Ángeles, ¿sabes a dónde debemos de mirar?
hacia Sumeria, la religión sumeria. Así es, de donde parte todo básicamente. Sí, de allí se empieza a generar el concepto de Satán. Al parecer, mira que Israel, el pueblo de Israel, los judíos, estuvieron cautivos por los sumerios, estuvieron en cautiverio. Allí, al parecer, cuando ellos están cautivos, adquieren mucho de la cultura del país que los tenía cautivos, de la región donde estaban cautivos, asumen mucho sus creencias también religiosas. Ese fue el tiempo de Nabucodonosor, ¿cierto? Pero no, aquí estamos hablando de Darío. Estamos hablando de Darío. Entonces, cuando termina el cautiverio, hay algunos judíos que regresan a su tierra y hay otros que deciden quedarse. Entonces, los que regresan a Israel, a esta tierra pues santa, ellos llevan un concepto de este espíritu, digámoslo, oscuro o de las tinieblas. Es adoptado por estos judíos que vivían bajo el dominio persa. Pero es Darío, disculpa, es Darío, Raúl, quien permite también la salida nuevamente de los judíos. Claro. Pero antes fue Nabucodonosor. Obvio, también sí estuvo Nabucodonosor como rey, pero en este caso estamos hablando pues de Darío, que permite la salida de estos judíos, y ellos llevan consigo estas creencias. Entonces se empieza a desarrollar el nombre de Satán, que es derivado del hebreo, que es Ha-Satan, que significa, Ha significa él, y Satán significa opositor o adversario. Entonces podría ser, Satán es el opositor o el adversario, ¿no es cierto? Es un nombre, este nombre se describía eventualmente en función como una persona que está en oposición, o un ser que está en oposición a el creador, que está en oposición, a Dios. Y vemos cómo va evolucionando el término y pasa a diabolos, del griego demon, y demonios, y también diabolos, que pasa al español como diablo, y este término en español significa acusador o calumniador. Entonces, aquí vamos viendo cómo el concepto de Satán va surgiendo con el tiempo y en varias fases, pero es en alusión a este ser oscuro y de maldad. Pero qué interesante cómo nos damos cuenta en ese momento del significado real de Satán o diablo. Y mira que cuando nos hablan de Satanás, nos hablan de diablo, pues incluso probablemente se le dice la piel a muchas personas, dependiendo la hora tal vez. Y resulta que el significado no es tan fuerte, es un significado que no debería generarnos ese temor. Pero es como hemos visto en varios capítulos que hemos tratado acá, es como los términos van evolucionando. Entonces mira que básicamente, y tú lo dices, Satán es acusador, adversario, opositor. Lo que tú dices no sonaría como algo de ultratumba, pero es referente ante Dios, es el acusador de los hombres, es el opositor del bien, pero va cobrando más fuerza, y el término se va configurando y va teniendo, digámoslo, un significado un poco distinto al que tenía inicialmente, o al significado etimológico de la palabra. Raúl, partiendo de la cultura judeocristiana, hablaríamos, hacia una lectura inicial acerca de Lucifer o Lucero de la Mañana, que pasa a ser conocido como Lucifer o Satanás al transcurrir del tiempo, y estaríamos hablando de un ángel, ¿cierto? De un ángel que, pues, según la narrativa, quiso ser semejante a Dios y pues es expulsado. Y bueno, ya más adelante hablaremos de una cantidad de ángeles que también se fueron detrás de él haciendo esa oposición y pues forman el bando contrario, ¿cierto? Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es cómo es que estos ángeles que se rebelan y que terminan siendo demonios y que vienen de una creación divina, cómo terminan siendo vinculados en rituales tan oscuros, rituales donde hay derramamiento de sangre, crímenes y una cantidad de cosas como tan bizarras. ¿Eso cómo surgiría? Pero bueno, vamos a mirar primero que todo lo que tú citas al inicio, y es cómo se da pues el caso de estos ángeles caídos que finalmente se convierten en demonios. Tú empezabas leyendo un texto que está en el libro de Isaías, el capítulo 6, y dice que Lucifer, Satanás,
tiene también este nombre Lucifer, portador de luz, quiere decir Lucifer, o el lucero de la mañana. Pues según este texto, porque como te decía ahora tenemos que partir de un contexto religioso donde se da explicación de estos temas, pues se dice que fue creado por Dios como el ángel más bello, inteligente y imagínate, y más capaz, perdón, de todos los ángeles que él había creado. Entonces dice que al parecer era como su mano derecha y era el que lideraba a los demás querubines, dice el texto antiguo. Y se dice que Dios le concedió, hombre, total libertad de obrar y de pensamiento. O sea, digamos, le dio un libre albedrío y parece ser que esto le llevó a cuestionarse en las enseñanzas de su Señor y pues a la larga a pensar que él podía ser igual a Dios o incluso que podía sobreponerse a él. ¿Sabes qué ¿Sí? interesante lo que acabas de decir? Porque tú dices que él estaba liderando a los querubines, quiere decir que estaba por encima. Sí, claro. Entonces, claro. Y la vez pasada en el tema de los ángeles hablábamos de los rangos, de las jerarquías. De la jerarquía, sí. Y hablábamos de la importancia de un querubín. Y él estaba pues por encima de estas jerarquías. Entonces mira pues que según el relato, al parecer el pecado de este ángel portador de luz pues fue la soberbia, que desencadenó un enfrentamiento entre los seguidores de Lucifer y entre los seguidores de Dios. Entonces se da como una batalla entre el bien y el mal y ahí se desata una guerra donde es lanzado con una tercera parte de los ángeles. Porque entonces ahí nos remitimos al libro de Enoc, que imagínate que el libro de Enoc dice que 200 vigilantes fueron expulsados, o sea, ángeles vigilantes fueron expulsados y se han sumado a la desobediencia de Lucifer y de su tropa, y entonces ahí es donde se habla de un tercio de la corte celestial, según estos textos pues antiguos. Entonces son lanzados, y de estos ángeles que están comandados, digámoslo así, por Luzbel, como también se le conocía a este ángel caído que ya después es llamado Satanás y bueno, diablo. Al parecer estos vigilantes, estos ángeles caídos, tenían cierto liderazgo sobre otras legiones, y ahí es donde el libro de Enoc nos habla que estos ángeles que ya son demonios se unieron a las hijas de los hombres y fue donde le pasaron todo este conocimiento que no debían de haberles pasado y tuvieron hijos que son los tales nefelines, los gigantes estos que hablamos, y ahí es donde se empieza a configurar toda ese contexto de demonios y de seres de ultratumba, de la oscuridad. Ese tema, Raúl, no deja de generarnos muchas interrogantes porque, mira, hablamos de esa rebelión y ese alzamiento que tiene en este caso Lucifer, o Luzbel, o lucero de la mañana, pero es que es una creación directamente hecha por Dios. Sí. Y bueno, si el mal, según el contexto judeocristiano, arranca a partir de ese alzamiento que tuvo Lucero de la mañana, antes de esto no existía el mal, entonces estaríamos diciendo que de alguna manera Dios también creó el mal. Claro, es que mira, lo que hablamos al principio es lo que decíamos al empezar, y es la dualidad. Entonces, para que haya bien, tiene que existir el mal, y si existe el mal es porque existe el bien, es una dualidad. Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos como a construir, digámoslo, una narrativa que decías tú ahora, de cómo se inicia esto, o sea, cómo el mal empieza a tener una cara, cómo el mal empieza a tener una figura donde poderlo identificar, o de qué manera poderlo identificar. Y en este caso estamos hablando pues de los demonios, que son entidades oscuras, y aquí estamos diciendo que empezaron siendo como ángeles, porque igual los ángeles también son espíritus. Y entonces mira lo que te decía con respecto al libro de Enoc, cuando son lanzados pues estos 200 vigilantes, o sea, ángeles caídos, más un tercio de la corte celestial, pues se dice que el más importante de estos 200 vigilantes que fueron lanzados también con Satanás, mira que aquí no estamos hablando de Satanás Luzbel, sino de otros ángeles que fueron lanzados con él, se habla de un ángel llamado Senyasa. Senyasa es el líder supremo de los Grigori,
que promovió la desobediencia contra Dios y convenció a las huestes de los demás ángeles para que se rebelaran contra Dios. Y mira lo que también ocasionó este ángel, digámoslo, líder, Senyansa, es que fue el que motivó también a que los ángeles caídos se unieran con las mujeres humanas, y ahí fue donde tuvieron estos hijos, ¿no es cierto? También se habla de otro ángel llamado Azazel, o sea, demonio. Hablemos de demonios. Se habla de un demonio llamado Azazel que enseñó a los hombres lo que era la guerra y la brujería. Ahí se empieza a configurar pues toda esta oscuridad. Hablamos de otro ángel líder que se llamaba Gadriel. Pero Azazel enseña a los hombres acerca de la guerra, incluso y la brujería. Incluso las armas, pero la brujería al parecer específicamente se la enseña a las mujeres. Sí, aquí podemos ver en los textos, sobre todo, como te digo, en el libro de Enoch, y vemos otro demonio, llamado Gadriel, quien se convirtió en serpiente y engañó a Eva para que fueran expulsados del Edén, tanto Adán como Eva. Esta es una explicación, vuelvo y te repito, Mauro y oyentes, que da el libro de Enoch acerca de lo que fue la creación, la configuración del mal, la creación como tal o el surgimiento de los demonios. Mira qué interesante lo que acabas de decir, porque cualquiera diría, bueno, es que todo parte, todo arranca, todo parte, vuelvo y repito, según el contexto judeo-cristiano, todo parte en el jardín del Edén con la creación del hombre, ¿cierto? Pero mira que es que ya la figura como tal de Dios y las jerarquías llevaba mucho tiempo. Esta creación fue mucho después, la creación del hombre. Claro. Porque mira, como dices tú, un fulano demonio de determinado nombre, según el libro de Enoch, es el que se convierte en serpiente y hace caer a Eva y a Adán para que sean expulsados del Edén. Ya en este momento ya había ocurrido el lanzamiento de Lucifer. Claro. Ya se había configurado el mal como tal. Entonces, y mira que finalmente hay otro vigilante de los que habla el libro de Enoch que se llama Remiel. Este Remiel se dice que antes de su caída, antes de que fuera un demonio, era el encargado de guiar a los fallecidos en su viaje al cielo. Pero así fue que se fue configurando. Entonces, estos ángeles caídos son lo que conocemos como demonios. Mira qué interesante lo que dices de Remiel, porque podemos ver también figuras divinas de otras culturas que cumplen un papel semejante o parecido. Sí, claro que sí, Mauro. Mauro, entonces cuando hablamos de demonios tenemos que referirnos a un tema dentro de la teología que se llama la demonología. Así como dentro de la teología hay un tema exclusivo para los ángeles que es la angelología, en el caso de los demonios existe la demonología, que es podríamos decir que es una derivación negativa de la teología enfocada en estudiar a estos seres que llamamos demonios, sus orígenes y sus atributos, que es lo que estamos mirando. Entonces hay una jerarquía. Sí, no, y mira que con respecto a la demonología hay unos diccionarios, hay listas, hay libros dedicados a estudiar todas estas entidades, que son pues, hablamos de unas entidades oscuras, hablamos de unas entidades que veíamos ahora como ángeles caídos, y bueno, pues para el cristianismo, para el judaísmo y para estas religiones de Occidente, no son sino eso, ángeles caídos que se volvieron demonios. Hay unos textos bien pesados, hay unos, incluso nada más con el nombre nos genera pues, no sé, a mí me genera como cierta impresión. Lo que pasa es que, mira Mauro, el tema es oscuro en sí porque cuando tú dices que hay unos textos y vamos a utilizar unos textos de referencia para hablar del tema, hablamos del diccionario infernal. No sé quiénes si nos, saben del tema, pero o conocían de este tema, existe el diccionario infernal. ¿Qué es el diccionario infernal? Es un libro que escribieron unos franceses que eran, digámoslo, demonólogos, que les gustaba pues estudiar todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la forma de actuar de los demonios. Y entonces este diccionario infernal es un libro de demonología. Entonces fue escrito por Jacques Collin de Plancy, francés, ¿no es cierto? Y fue publicado por primera vez en 1818. Claro que hubo varias ediciones, Mauro,
Pero, ¿sabes una cosa? La que más caló, digámoslo, en la época fue una edición que sacaron en 1863 porque incluía 69 ilustraciones de demonios. ¿Cómo te parece? Tremendo. Esa fue como la más aceptada, ¿no? La que más... Sí, la que más caló, digámoslo, de la gente de la época fue ese de 1863, por lo que incluía, como te decía ahora, estas gráficas, ilustraciones acerca de estos demonios. Entonces, hombre, ¿qué podemos ver en este diccionario infernal? Podemos ver una cantidad de temas, por ejemplo, hablan de más o menos 69 a 72 clases de demonios, ¿sí? Se habla de conjuros, se habla de magia, se habla de tráfico con el infierno, o sea, la relación que se puede tener con los seres infernales, se habla de adivinación, de las ciencias ocultas, se habla de grimorios, que ahora vamos a ver qué son los grimorios, se habla de maravillas, de errores, de prejuicios, de tradiciones, de folclore, se habla de varias supersticiones y todo lo que tiene que ver en general con lo que es los demonios. Sí, es un texto que, mira, lo pueden descargar. Lo pueden descargar en internet, pueden poner diccionario infernal PDF y lo pueden tener ahí. No es, ¿qué te digo? Puede estar a disposición del que lo quiera bajar, pero igual, como hablamos la vez pasada, siempre es de cuidado porque no quisiera ser supersticioso, Mauro, pero hay cosas que uno puede hacer que abran puertas a algo. Yo creo que son cosas para no tomarse a la ligera. Claro que sí, con lo del diccionario infernal hay que tener cuidado, pero bueno, ese es el primer texto, digámoslo, un libro de referencia con respecto a la demonología, como te decía, todos los temas que trata y hay unos demonios en particular que nombran. Son muchos, pero yo quisiera mencionarte unos que son pues importantes dentro de la demonología y es Baal, Agares, Vásago, Samigina, Marvas, Balefor, Amón y Barbatos. Son demonios. Este Amón es muy escuchado, ¿no? Sí, Creo sí. que ¿no será el mismo Mamón también? No te sabría decir, pero ahora vamos a ver Mamón. Entonces mira que allá tenemos pues un libro de demonología creado por unos franceses. De consulta para todos los que investigan acerca del tema y bastante oscuro cuando sale en 1863 ya las ilustraciones, sí, porque de alguna manera le ponen cara a estos demonios que encarnan la avaricia, la lujuria, la pereza, digámoslo, como los antivalores y todo aquello que de pronto degrada al ser humano. Así es. Y vuelvo y te repito, o sea, qué interrogante pues tratar de entender de dónde sacan las ilustraciones, o sea, de dónde sacan esa imagen de cada demonio. Y pues entiendo que tal vez quieren dar una interpretación, si este es el de la avaricia, pues bueno, hagamos algo relacionado, ¿cierto? Pero es que hay ilustraciones bien pesadas. Claro, y ¿sabes de qué me acuerdo cuando tú dices esto? No sé si conoces la obra oscura del pintor español Francisco Goya. Así es, sí. Bueno, Hubo Goya, un periodo oscuro de Goya. claro, Goya tuvo una época oscura donde empieza a pintar temas como aquelarre, que de hecho vamos a ver más adelante que en los grimorios se habla de este tema, los aquelarres. Entonces empieza a pintar el aquelarre, un tema totalmente oscuro, en colores, en tonos oscuros. Saturno devorando un hijo. Saturno devorando al hijo, unos viejos comiendo pan que son, haga de cuenta, dos demonios. Fue la época oscura donde él empieza como a ilustrar de lo que estamos hablando y de prácticamente lo que habla el diccionario infernal. Entonces le van poniendo cara a estos seres que se empiezan a configurar como demonios. También hay un pintor más contemporáneo, les estoy viendo el nombre, sé que es polaco, también con unas ilustraciones muy oscuras, muy pesadas. Pero mira que este señor de pronto tenía razones porque estuvo en dos guerras mundiales. Y pues tiene unas ilustraciones, como te digo, muy oscuras, con cuerpos en descomposición, cosas muy pesadas. Pero si hablar del maestro Goya,
y de esa época oscura que tuvo. Son cuadros que también te generan pues como qué le pasaba a Goya en ese momento por la cabeza. Bueno, de alguna manera era aún desde el arte y desde esta elaboración de estos libros de configurar o darle cara al mal. De eso que desde la metafísica se estaba hablando como unos ángeles caídos y como unos seres que encarnan la maldad, pues era de alguna forma desde el arte y desde estos libros con sus ilustraciones darle una cara y ponerle cara a ese mal que es algo metafísico que no podemos ver. Entonces tenemos pues ahí el diccionario infernal. Y hay un texto, Mauro, que es inclusive anterior al diccionario infernal que me parece muy interesante y es el Malleus Maleficarum. Malleus Maleficarum lo escriben más o menos en el año 1487. Estamos hablando del siglo. Sí, 1487. Fue escrito y compilado por dos monjes dominicos alemanes que pertenecían a ese movimiento pues tan oscuro de la Inquisición. Entonces estamos hablando de Heinrich Kramer y de Jacob Sprenger. Estos dos monjes dominicos con esa orientación pues, como te decía, de inquisidores, pues ellos van recopilando de alguna manera una serie de escritos, de tradiciones orales del tiempo, y ahí es donde se configura y le dan forma al Malleus Maleficarum, que contenía pues una gran cantidad de material, como te decía, reciclado de otros libros de demonología, de tratados de otros inquisidores e incluso de supersticiones orales, como te estaba expresando ahora. Ellos fueron haciendo un compilado, hablaba de demonología, pero sabes que este libro era como la Biblia de estos inquisidores para la cacería de brujas. Tremendo. Sí, fue una época bastante oscura donde mucha gente inocente murió porque, de acuerdo a lo que decía el Malleus Maleficarum, eran brujas y pues las quemaban, las torturaban. Fue una época muy oscura. Creo que llamó el oscurantismo, pues esa época donde la razón no primaba para nada. No, y controvertido, porque es que imagínate, estamos hablando de que se trata de ponerle una cara al mal y se supone que esta gente va como combatiendo el mal, pero imagínate la capacidad creativa para inventarse instrumentos de tortura. O sea, eso parecía más demoníaco que cualquier otra Claro, cosa. y sabes una cosa, este libro fue muy criticado por la misma Iglesia Católica porque era misógino, era machista. De hecho, se suponía que las personas que utilizaban, estos religiosos que utilizaban el Malleus Maleficarum para cazar a las brujas, de entrada ya tenían la razón. De entrada ya tenían la razón, o sea, no había que buscarla, ya se tenía la razón porque estaban refiriendo desde el Malleus Maleficarum a constatar de que X mujer, sobre todo mujeres, eran brujas. Entonces, mira, en este mismo libro se habla de que la mujer es un ser oscuro, que hace caer al hombre, que es pecaminosa, o sea, se degrada y se denigra a la mujer de entrada. Entonces, inclusive en este libro se habla que las brujas tienen la capacidad de volar. Desde ahí se empieza como a hacer esa imagen de una mujer con un sombrero negro, con un vestido largo negro y en una escoba volando. Y entonces empezó a configurar esa idea y era poco riguroso este texto digámoslo, desde el aspecto pues, racional y de tener unos argumentos claros para llegar a investigar un tema como estos. Entonces, ¿qué vemos en este libro? Vemos que habla de demonología también, de demonios, de aquelarres, de todo esto, pero se centraba en buscar, torturar y matar a mujeres o también hombres que estaban bajo la sombra de la duda de que eran brujos, brujas o que tenían pacto con el diablo. Hay toda una representación del mal en todas las acciones de esta gente. Sabes que cuando hablas de este tiempo como tal, en algún momento escuchaba, lo acabas de decir, no solamente mujeres, también hubo hombres que cayeron en manos pues, de este tipo de prácticas de la Inquisición. Y hay una cantidad de mitos que se generaban en aquel entonces, entre ellos el hombre lobo, no sé si recuerdas. Uh-huh. Era un mito muy conocido en aquel entonces y una de las cosas que hacían era que cuando un hombre de pronto era muy velludo,
y aparte de eso, había algún tipo de sospecha de que había algún hálito oscuro en este ser, pues llegaban a pensar que tal vez era un hombre lobo, y una de las cosas que hacían era que a esta persona le cortaban la piel para mirar si dentro de la piel estaba el pelaje más grueso, y entonces de esa manera comprobar que en realidad si era un hombre lobo. Pues bueno, si no lo tenía, no era, entonces qué pesar, fallamos. Pero de esa manera se llegó pues a este tipo de prácticas muy bizarras y muy crueles. Muy oscuras, claro. Incluso mujeres que lanzaban al agua también, y bueno, si flota es bruja, si no flota pues entonces no es bruja, entonces no flota, y bueno, lamentándolo mucho, pues no lo era, que Claro, eso sucedía con este tipo de prácticas y sobre todo basados pues en este tipo de libro de demonología como el Maleus Maleficarum. Pero hablamos ahora también, Mauro, del Grimorio. ¿Y qué es un grimorio? Pues un grimorio es un libro que conjuga listas de ángeles, de demonios. Tiene correspondencias astrológicas, instrucciones para hacer aquelarres, que te hablaba ahora de los aquelarres, que supuestamente, de pronto para los que no saben del tema, el aquelarre era una invocación que se hacía del demonio, más precisamente en la medianoche. Se reunían en alguna colina en las zonas pues, rurales, unas mujeres o hombres también que tenían cierta tendencia a la brujería, hacían unas oraciones, unos conjuros, y al parecer en la mitad de ese círculo que formaban ellos, cogidos de sus manos, aparecía Satanás en forma de un macho cabrío. Entonces a eso se referían a aquelarre. Entonces estos grimorios hablan de los aquelarres, como las instrucciones para hacer un aquelarre, los conjuros, encantamientos, hechizos, fabricación de talismanes, imagínate, y recetas alquímicas, como hablamos la vez pasada también de que supuestamente fueron los ángeles caídos que enseñaron a los hombres a este tipo de prácticas y de cosas y de hechizos y de brujerías. Entonces los grimorios hablan de estos temas, y normalmente se dice que los grimorios fueron pasados de generación en generación, ¿cierto? ¿Por quiénes? Por las personas que en el momento practicaban la magia. Entonces ahí tenemos pues el diccionario infernal, tremendo, el Maleus Maleficarum y los grimorios. ¿De qué estamos hablando? De unos textos que hablan de demonología, de demonios. Pero Mauro, mira, en este desarrollo de la demonología y de nombrar, digamos, estos demonios, que es el tema que nos convoca el día de hoy, pues me encontraba yo que, no sé si tú sabes de la existencia y los oyentes de la iglesia de Satanás. La iglesia satánica pues fue fundada en 1969 en California por un señor llamado Anton Szandor LaVey. Resulta que me encontré que de alguna manera podemos relacionar uno de los episodios pasados, porque hablábamos de Aleister Crowley. Aleister Crowley fue profesor, digámoslo, fue maestro o inspiró a Anton Szandor LaVey a escribir la Biblia satánica y a fundar la iglesia de Satanás, que hoy por hoy todavía perdura, y no solamente en Estados Unidos, hay en varios países del mundo. Sácame de una duda. Sí. ¿Has escuchado el tema de este Hotel California? Sí, claro. ¿Es cierto que tiene alguna relación? Se relaciona la canción de los Eagles, que es la agrupación que la sacó, supuestamente para inaugurar la iglesia. Se dice que tiene un mensaje subliminal. De hecho, más adelante voy a contar mis experiencias, porque yo cuando estaba muy joven estuve dando unas conferencias acerca del satanismo y de mensajes subliminales en los colegios para adolescentes, para jóvenes, y bueno, tocaba este tema. Pero entonces, llegando al asunto de la iglesia satánica, mira que ellos tienen, la iglesia satánica tiene una lista de 8 reyes del infierno, entre los demonios más peligrosos según la iglesia de Satanás. Entonces yo quiero que miremos estos 8 demonios. Una jerarquía pues sí, tremenda ahí en este caso. Pero acuérdate que esta es desde este texto que saca desde la iglesia, directamente la iglesia de Satanás, la iglesia satánica. Entonces ellos hablan de un demonio llamado Dambala, y es una deidad reconocida nada más y nada menos que en el vudú africano, que tiene la representación de una serpiente. Mira cómo van relacionando la serpiente desde el Edén, desde esta mitología, si podemos decirlo, van dándole como esa figura de serpiente, porque la serpiente tiene su simbolismo dentro de muchas culturas, y aquí incluso hay fragmentos del texto hebreo del Antiguo Testamento
donde la figura de la serpiente es benigna. Recuerda que hay una parte en la que ellos van caminando por el desierto cuando salen de Egipto, y les decía que cuando estuvieran enfermos miraran la serpiente. Sí. ¿De acuerdo Sí, con esa claro. parte? Sí, claro, son símbolos, pero en este caso tiene una connotación oscura. Y Dambala para la iglesia satánica es un demonio poderoso y es el rey del mundo sobrenatural y simboliza la masculinidad, perdón, de la naturaleza. Entonces ahí tenemos a Dambala. Hablamos de otro demonio. Recuerda que es la lista de los demonios más poderosos, Estamos hablando más de peligrosos, 8, ¿cierto? sí, Son 8. más peligrosos. Se habla de Mormo. Mormo viene inclusive, Mauro, desde la cultura griega. Y a Mormo se le asocia a los vampiros, ¿cómo te parece? Se asocia con los vampiros porque supuestamente es el consorte, el marido de Hécate, que es la diosa del inframundo y la brujería. Entonces mira que no solamente estamos hablando de estos demonios desde el contexto judeocristiano, sino que también hay desde la cultura o la mitología griega también ya se están hablando estos seres de ultratumba oscuros. Entonces Mormo. Hablamos de... Pero, paréntesis, Sí. mira qué interesante cómo desde la visión judeocristiana estamos refiriéndonos a unos demonios. Y literal se habla de demonios. Y mira cómo en la cultura griega se habla de la diosa de la brujería. Pero también en la cultura griega hablan de demonio, que es demon en griego, y básicamente se refería a un ser o espiritual, sí. Entonces vemos también a otro demonio, el tercero, Asmodeus. Asmodeus este sí viene de la cultura judía. Y Asmodeus es el rey de la lujuria. ¿Cómo te parece? El rey de la lujuria. Asmodeus se reconoce como el demonio que tentó a Eva para que probara el fruto prohibido. Entonces, mira que aquí, dentro de esta lista de la iglesia de Satanás o iglesia satánica, Asmodeus fue el que se convirtió en serpiente para tentar a Eva. Pero desde el libro de Enoch no es este demonio, sino que le ponen otro nombre. Le ponen el nombre de Gadrel, pero igual pues van como orientados a lo mismo pues. Vemos otro demonio que es Astarot. Y Astarot en esta lista de la iglesia satánica aparece como el comandante de 40 legiones demoníacas. Imagínate, 40 legiones demoníacas. De los más fieles ángeles caídos, de los más fieles a Satanás. Sabes que es bien interesante lo que acabas de decir, porque tú estás hablando de 40 legiones. Uh-huh. Cuando hablamos de una legión, hablamos de un volumen, de una cantidad considerable, sí. considerable. Y en este caso, este señor, o este demonio, qué pena. Este demonio está a cargo de 40 legiones. Sí, es un término que utiliza que viene de los ejércitos pues romanos, ¿cierto? ¿Cuánto será una legión? No sé cuántos eran, no quiero dar un dato impreciso, pero sí estamos haciendo pues alusión a una buena cantidad. Entonces, ¿qué pasa con este Astarot? Que también es el rey de la vanidad, de la pereza. Y de alguna manera para ellos es como el duque del infierno. Me refiero pues a este rango como de jerarquía. Entonces, vemos también otro demonio que se llama Behemoth. Este Behemoth es de origen hebreo. Es un demonio multiforme, que con eso entendemos que... ¿Cómo se llama? Behemoth, que parece que tuviera relación con Baphomet o algo así, pero Behemoth, como te decía ahora, es de origen hebreo y es un demonio multiforme, que quiere decir que toma formas, diferentes formas, muchas formas. Se le conoce dentro de esta lista, Mauro, como el rey de la gula. Dicen que es el sommelier, por utilizar un término bien interesante, que es el sommelier del infierno, porque es muy fiel a Satanás y supuestamente en el infierno lo está agasajando y le está sirviendo vinos y manjares a Satanás. ¿Tenés un dato por ahí, Mauro? Estoy por acá buscándome un dato y se habla de que una legión equivale a 4.000 demonios. Una sola legión. Y estamos hablando que tiene a cargo 40 legiones. ¿Sabes de qué me acuerdo? De un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús libera a un endemoniado
que ahora vamos a ver eso. Y creo que le pregunta cómo te llamas y él le dice Legión porque somos muchos. Entonces mira pues la cantidad. Así es. Bueno, Mauro, entonces sigamos con este tema de la lista de la iglesia satánica de demonios más peligrosos. Pero qué pena, para ser más precisos, se refieren a 60 centuriones constituían una legión, aunque sus efectivos oscilaban entre 4.000 y 6.000 hombres. De todas maneras, Estamos hablando de un número muy... un número bastante elevado. Entonces, Mauro, en esta lista tenemos a Belcebú. Este Belcebú es, claro, el señor de las moscas. ¿Dónde hay moscas? ¿Dónde hay qué? Descomposición, pudrición. Claro. Entonces, según la demonología, proviene de la tradición cristiana esto de Belcebú. Es reconocido como el príncipe de los demonios. ¿Ah? Y también, igual que Behemoth, es también un demonio multiforme, o sea que cobra varias formas, toma varias formas, y en el mundo de los humanos está por debajo de Satanás en poderío, está sometido a Satanás, Belcebú, y en la Biblia inclusive hablan de Belcebú. Tenemos a Cimeries. Cimeries es un marqués del infierno, es un guerrero y comandante, este es comandante de 20 legiones. El otro era 40, este es comandante de 20 legiones demoníacas, o sea, de demonios. Ajá. Y es del orden gobernante de los espíritus, nada más y nada menos que los espíritus africanos, que se revelan en la magia negra. En la magia negra podemos ver, pero no quiero entrar, pues, porque eso ya es otro tema, hablar del palo mayombe, de todo lo que puede ser la santería, de la parte oscura, de todo lo que es la macumba. Bueno, eso ya sería otro tema, pero ahí vemos este tipo de demonios o espíritus africanos. Hay otro demonio, para ir cerrando pues esta lista de los demonios más peligrosos, está Azazel. Azazel es un ángel caído que perdió su belleza y que corrompió al mundo desde su llegada a la tierra, así como Satanás. Y se le conoce como el líder de los ángeles que caen, y estos se enamoran de las mujeres mortales y las instruyen, lo que tú decías ahora, las instruyen en las artes ocultas, en la brujería. Y este ángel, este demonio, perdón, es el que de alguna manera ayuda a corroer el espíritu de la humanidad, o sea, a que caigan en lo más bajo. Y por último terminamos con Balaán, que es el rey de la avaricia, la codicia, es el dueño de la maldad ejemplar y tóxica del mundo. En otras culturas, ya no teniendo en cuenta solamente la cultura judeocristiana, sino en otras culturas, se le conoce como Paimón, que aparece en la clave menor de Salomón. ¿Sabes qué es la clave menor de Salomón? Es un libro de ocultismo, y en este libro supuestamente este Paimón es el que de alguna forma hace que la gente confíe en su inteligencia para impresionarlos con datos y con una cantidad de cosas, pero finalmente es tratando de engañar pues al ser humano desde esa intervención que tiene. Tremendo. 8 reyes entonces. Desde la lista de la iglesia satánica. Mauro, pero a esta altura del tema, estamos mirando desde las diferentes culturas, desde un marco teórico religioso, desde estos libros de demonología, pero hay un tema muy interesante, y es el mal existe como tal. Yo tengo unas experiencias, no sé si las cuento brevemente. Sí, cuéntanos. Y yo creo que sí, Raúl. Yo creo que sí existe ese lado oscuro. Miremoslo y sacamos conclusiones. Mauro, en este caso de manifestaciones demoníacas, que ya hemos hablado que son ángeles caídos, demonios, que hay una serie de jerarquías, que hay listas, que todo esto que hemos hablado, pero yo he tenido unas experiencias muy, muy, digámoslo, cercanas al tema, porque como te decía anteriormente, cuando yo estaba muy joven, estuve muy metido en el conocimiento de esto, y me di cuenta que inclusive acá en Medellín, Colombia, existen 3 grupos grandes. Esto no está en los libros, mire, esto no está en los libros, esto usted no lo va a encontrar ni siquiera en internet, esto es una información que yo estoy dando aquí de primera mano. Existen 3 grupos grandes satánicos, se llama Círculo de la Maldad, las cabras y lobos en contra de Cristo. La información que yo te estoy dando, vuelvo y repito, no está en los textos. Si usted está escuchando, está aprendiendo un tema de pronto nuevo para usted, pero hay 3 grupos grandes que operan en esta ciudad
Y son esos tres, vuelvo y repito, lobos en contra de Cristo, círculo de la maldad y las cabras. Estos se reúnen en viviendas donde tienen sus cultos satánicos, invocaciones demoníacas, orgías y consumo de drogas. Esto yo lo tuve de primera mano cuando yo estaba muy joven, que empecé a dar estas conferencias en colegios y en comunidades. A la persona que me dio esta información la amenazaron y no sé cómo dieron cuenta que me han dado esta información. Pero eso pues ya es un acercamiento pues con lo oscuro. Pero quiero entrar en un tema que me pareció muy interesante, y es que para el año 2015, Mauro, yo estaba trabajando en un programa social en la alcaldía de Medellín, y me tocaba visitar hogares en extrema pobreza. Y un día fui a visitar X hogar. Estamos hablando de la Comuna 1 en Medellín, un barrio llamado Santo Domingo. Resulta que estamos ofreciéndole a los hogares, a las madres, cabeza de hogar, que participaran en una actividad de este programa. Y entonces fui y visité a una madre que no pudo ir donde estamos reunidos. Yo le pregunté al hijo que si a la mamá le interesaría, y me dijo que no sabía, que ella había amanecido enferma, que si quería fuera a la casa. Me dirigí a la casa de ella. Bueno, me mandan a entrar a la casa. Es una casa no muy grande. Lo primero que veo es que es una casa oscura. De frente, al entrar a la sala de esta casa, me encuentro con un cuadro del Arcángel Miguel peleando con Satanás, que me imagino que muchos lo deben conocer. Me siento ahí en la sala a esperar que salga la señora de su habitación, porque pasó toda la noche enferma. Entonces la señora, yo le pregunto que si fue donde el médico, que cómo sigue, y me dice, pues yo le voy a contar algo, pero no sé si usted me cree. Yo pues le dije que me contara. Resulta que esta señora había amanecido enferma porque un demonio, un espíritu, una entidad oscura se le aparecía en la noche o en la madrugada. Me dice que la cogió del cabello, la arrastró desde la habitación de ella hasta el baño. Te estoy hablando por ahí de unos 15 metros. Al llegar al baño, como que la golpeó, la ultrajó, y de hecho me mostró en los brazos unos morados y arañazos que tenía. Entonces, pues a mí me perturbó algo. Yo le pregunté que de cuándo le sucedía eso. Me dijo que desde hacía varios años. Yo le pregunté qué había hecho para eso, y me dijo que había llevado sacerdotes, que rociaban la casa con agua bendita, que hacían oraciones, que había llevado pastores que también para que oraran. Pero al parecer tenía temporadas donde esta entidad oscura, este demonio, porque estamos hablando de demonios, se aparecía de cuando en cuando y la agredía, la arrastraba, la golpeaba. Y este ya era un tema que los vecinos también ya lo sabían. Qué tremendo. Los vecinos te contaron algo. Corroboraron el tema. Hubiese sido interesante saber de qué manera esta señora abrió esa puerta, o qué hizo para que eso ocurriera. Sí, tienes razón, pero sabes que no llegué a indagar allá porque fue más bien pocas las visitas que hice, y yo esa noche te digo que cuando me contó todo el relato, yo en la casa me sentí un poco perturbado. Te digo que no era muy grande, pero oscura. Sentí un poco el ambiente un poco lúgubre. Y finalmente no volví a saber de la señora, pero eso fue lo que me sucedió en ese 2015. Bueno, para que vayamos terminando, resulta que es cercana. Año 2021, el año pasado, estaba trabajando yo en un pueblo que queda a 2 horas de acá de Medellín, Santa Rosa de Osos, y estaba trabajando allí. Tuve la oportunidad de conocer a la persona que manejaba el archivo histórico de este pueblo, y me invitó a conocer el archivo histórico, y resulta que el archivo histórico estaba dentro de un seminario católico llamado Santo Tomás de Aquino. Entonces fuimos, era eso del mediodía en semana, llegamos, entramos, el seminario enorme, grande. Lo primero que nos encontramos cuando entramos es que hay unos gritos, una mujer grita, pero no de dolor, sino como de terror, algo. Sí, eran unos gritos bastante perturbadores. Resulta que era un exorcismo. En ese momento el cura... Estaban llevando a cabo un exorcismo. El padre, uno de los padres del seminario, estaba llevando a cabo un exorcismo con una mujer de la zona. Dices que eso fue alrededor de mediodía. Sí, menos mal que fue a mediodía, porque te digo que si es por ahí de noche yo me asusté demasiado. Resulta que el cura o este sacerdote estaba realizando un exorcismo a una mujer de la zona que decían que era endemoniada. ¿Y cómo te parece que yo alcanzo a ver algo? Esta mujer tumba objetos de ese estudio, cosas,
y se está poniendo como muy, muy álgida la situación. Entonces la recepcionista que nos abrió en el seminario cierra la puerta de ese estudio muy asustada, se le da la cara pálida, asustada, y nos dice que si sabíamos pues lo que estaba pasando. Y yo le dije, sí, yo ya he tenido con algunas experiencias de exorcismos en algunas comunidades religiosas, ya los he visto, pero en ese contexto donde yo estaba, que era un seminario grande, enorme, en mucho silencio, se escuchaban esos gritos de esta mujer de una manera desgarradora, de una manera terrorífica. Claro, me imagino el eco, todo, sí, ¿no? Entonces, mira, ahí está pues el exorcismo, los demonios. Y este señor, para concluir esta historia, Mauro y oyentes, este sacerdote tiene ese don, dicen ahí en el seminario, sí, y en los alrededores del seminario. No era la primera vez que estaba haciendo un exorcismo, creo que realiza en la semana varios exorcismos de mujeres o hombres que de alguna manera dicen que están poseídos por alguna fuerza del mal. Así es. Bueno, Raúl, como lo decías hace un momento, yo sí creo que ese mundo pesado y ese mal existe. Y como lo decías hace un momento, esa información que das de primera mano, que no está en los libros, tremenda información. Pero mira, para ir concluyendo, pero más o menos también como para que recuerdes algo, que vivimos los dos. Recuerdas que nos ha gustado mucho caminar y explorar, y hemos tenido de alguna manera como una fijación por los campos santos, sí, por los cementerios. Sí, claro. De hecho, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a poblaciones, o al menos yo me veo muy interesado en conocer el cementerio del pueblo, la ciudad. Hace algunos años estuvimos visitando el cementerio más antiguo de Medellín, San Lorenzo. San Lorenzo. Y recuerda cómo la persona, el vigilante, nos contaba que llevaban a cabo rituales en la No, pero Mauro, qué pena que te interrumpa, no, los vimos. ¿Te acuerdas que Mauro está hablando de un cementerio que ya se volvió un parque? Ya viste que volvió un parque, pero cuando nosotros fuimos estaba funcionaba todavía como camposanto. Estuvimos en la parte de atrás y vimos una serie de objetos y cosas de brujería. Es que esto es real, o sea, el mal existe. Vimos los vestidos de un ritual que iban llevado a cabo. Velas, una serie de objetos que se realizan ahí. Y el vigilante, como tú dices, nos decía que en la noche hacían estos rituales satánicos, o de brujería, o de magia negra. Pero invocando ¿qué? Finalmente, las fuerzas oscuras del mal. Entonces, yo creo que el mal existe y tiene varias formas. Existe el mal, hay una cantidad de rituales y cosas que la gente lleva a cabo. Incluso, Raúl, escuchaba yo de cómo violentaban tumbas, agarraban un fragmento de hueso, profanaban la tumba, agarraban un fragmento de hueso del difunto, y se ve mucho en México también que se introducen bajo la piel ese fragmento. Bueno, en fin, una cantidad de cosas tenaces que hace la gente. Y como siempre, Raúl, este tema daría para más, porque es un tema, muchos temas más, sí, verdaderamente muy amplio, en el que podríamos hablar muchísimas cosas. Acabamos de nombrar unos textos, a mi parecer, pues muy interesantes, pero también pesados. Como decía Raúl, estos textos están disponibles en la red para el que quiera adquirirlos. Sin embargo, quien vaya a hacerlo, tómelo con mucho cuidado. Son cosas que realmente hay que tomar. Igualmente que la ouija y todos estos elementos. Hay que tener cuidado de no ir a abrir puertas como al mal para que de alguna manera de pronto te afecten. El propósito de este podcast es información y conversar temas al respecto. En ningún momento que las personas de pronto se quieran ver inclinadas a llevar a cabo rituales o hacer este tipo de cosas. Yo creo que son cosas que hay que tomarse muy en serio. Y bueno, ya llegamos entonces al final de este episodio. Raúl, como siempre, muy chévere conversar con vos, muy buena la información que nos traes. Quiero recordarles a nuestros oyentes que esperamos sus comentarios. Nos interesaría mucho escucharlos, saber que nos escuchan, y recordarles que necesitamos que nos ayuden a crecer. Entre más gente nos siga, pues mucho mejor va a ser este contenido, y nos motiva también a generar contenido de calidad para ustedes. Entonces no se olviden de compartir, de darle me gusta, de comentarnos. Y bueno, Raúl, ¿quieres comentarnos algo? Claro que sí, Mauro. Yo quisiera invitar a los amigos, y vamos a estarlos saludando porque son varios los que nos escuchan y nos hacen unos comentarios y unas devoluciones, un feedback muy bueno, a que en lugar de hacerlo por el WhatsApp o por el Facebook o por Instagram,
que nos escriban ahí en la caja de comentarios. Yo se los agradezco, yo sé que son varios los que nos escuchan y entonces los invitamos a que nos comenten. Así es, que nos comenten, que nos compartan, que nos recomienden. Estamos en sus manos, que nos ayuden a crecer. Claro Muy que interesados pues en continuar haciendo este contenido para ustedes. Bueno, entonces hasta un próximo episodio, Raúl. Hasta un próximo episodio, Mauro y amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.